Veremos los versos 15 al 17. Y si recordamos, Miqueas ha estado orando. Miqueas ha estado clamando a Dios que recuerde a su pueblo. Ya vimos que Miqueas ha estado caminando por las calles de la ciudad, ha estado viendo la desolación, ha estado viendo la maldad, la violencia que hay. Él dice, no hay nadie, no hay justo ni aun uno. Pero él buscaba como esperando encontrar un fruto en el higo, y no encuentra un fruto en el árbol, y no encuentra un higo. Horizontal, y empieza a ver a lo vertical, y ahí vuelve su paz. Y le pide a Dios que recuerde a su pueblo, al pueblo de su pacto. Y le dice específicamente, dirígelos como el pastor dirige a su rebaño, con el cayado, porque este pueblo necesita de tu dirección. Y llévalos a terrenos fértiles, llévalos a los campos de Basán, a los campos de Galaad, los tiempos que son propicios para la buena alimentación. Actualmente el campo de Galaad o Basán es la palabra de Dios, es nuestro alimento, nuestro sustento. Y Miqueas dice, y cuando las naciones vean lo que tú estás haciendo, verán el poder de Dios. Y en este verso 15, Miqueas habla como de parte de Dios, o Dios habla a través de Miqueas. Y dice Miqueas 7:15, sí, dice el Señor, haré para ti grandes milagros, como los que hice cuando te rescaté de la esclavitud de Egipto. Dios da una palabra y da una certeza. No especules. No te imagines cómo lo hará. Solo piensa y esto es para nosotros, solo piensa en un evento de tu vida en el pasado en que Dios se manifestó. Y creo que todos, cuando menos, tenemos una experiencia, o si no, conocemos de alguien cercano que ha tenido una experiencia en que el poder de Dios se ha manifestado. Entonces le dice, sí, yo lo haré. Y si no me crees, mira atrás en tu vida. Y si tú en esta tarde te preguntas o te preocupas o estás pensando ¿qué hará Dios? ¿Cómo lo hará Dios? Mira una etapa en tu vida, quizá en tu niñez, quizá en tu adolescencia, quizá en tu juventud, quizá recién años atrás o un par de años atrás, cuando te rescaté de Egipto. Y esta es la respuesta que Dios le da. ¿Y cómo puede el pueblo estar seguro? Porque si hay un pueblo que ha mantenido su historia de generación en generación, ha sido el pueblo de Israel. Y la liberación de Egipto era parte de la historia de Israel. Lo que le está diciendo es, ya lo hice una vez, lo puedo hacer otra vez. Ya lo hice una vez, lo puedo hacer otra vez. Jeremías 16:15 dice, en cambio dirán, tan cierto como que el Señor vive, quien trajo a Israel de regreso a su propia tierra desde la tierra del norte y de todos los países a los que Él los envió al destierro, pues los traeré nuevamente a esta tierra que les di a sus antepasados. Y cuando las naciones vean lo que estoy haciendo una vez más, volverá a ser conocido como el Dios de milagros. Ese es el Dios que tenemos, iglesia. Es un Dios de milagros. Es un Dios que ya lo hizo. Los problemas, las circunstancias muchas veces impiden que veamos y reconozcamos ante quién nos postramos. Pero Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios que tiene todo el poder para hacer todas las cosas nuevas. Éxodo 3:20 dice, así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos. Entonces al fin el faraón los dejará ir. Una vez más, la nación, Dios los está llevando con toda intención a recordar su historia pasada. Así como marcharon de Egipto a través del desierto para llegar a la tierra prometida, sí es verdad, serán llevados por el juicio, serán llevados al exilio, a Asiria, a Babilonia. Pero así como marcharon de Egipto a Canaán, así marcharán de Asiria, de Babilonia, de regreso a su tierra. Y nosotros, como el pueblo espiritual de Cristo, estamos esperando esa marcha triunfal. Cuando, como la novia entra en cortejo a la iglesia, así la iglesia, la novia que somos nosotros cuando Cristo venga, esa es la siguiente marcha que esperamos cuando se establezca el milenio. ¿Y cómo podemos estar seguros de que esto va a suceder? Porque Cristo vino una vez más, y lo recordamos ahora en esta época de Semana Santa. Él vino y padeció en la cruz. Con esa certeza podemos esperar que Él venga una vez más. Porque Dios usó el éxodo, Dios usó todos los milagros que hizo en Egipto para liberarlos y establecerlos como su pueblo. Y allí estableció su pacto, que es el pacto del Antiguo Testamento. Después estableció el segundo pacto, que es con el Nuevo Testamento, que es con la muerte de Cristo. Así como con milagros los sacó de Egipto, milagros superiores se hicieron con la venida de Jesús: el nacimiento virginal,
la muerte, la crucifixión profetizada y la resurrección y la ascensión. Así como hubieron manifestaciones de poder cuando fue liberado el pueblo de Egipto, así con manifestaciones de poder Jesucristo dejó establecido un nuevo pacto con su iglesia. Así como Dios, Jehová, iba delante del pueblo de Egipto cuando salieron marchando hacia el desierto, Miqueas le pide que el remanente una vez más pueda ver esos milagros de antaño. Y la respuesta de Dios, ahí vemos el corazón, el carácter de nuestro Dios, la naturaleza de nuestro Dios. Dios no le dice, ahora se aguantan. Dios les dice, está bien, verán una vez más milagros. Aunque han pecado, serán llevados a juicio, pero no dejan de ser mi pueblo, no dejan de ser pueblo de Dios. Por eso seguirán viendo milagros. Cuando Dios nos disciplina, cuando Dios permite las consecuencias de nuestros actos, o cuando Dios permite la prueba, Dios nos restaurará. ¿Por qué? Porque seguimos siendo sus hijos. Porque no importa el pecado, por muy grande que sea, cuando vienes a Él, te conviertes en su hijo, y entonces tú verás también sus milagros. La historia de la liberación de Israel se volvió parte de la historia de Israel y fue pasado de generación en generación. Continúa Miqueas 7, verso 16. Todas las naciones del mundo quedarán maravilladas de lo que el Señor hará por ti. Estarán avergonzadas de su escaso poder. Todas las naciones verán las maravillas. Isaías 26, 11. En este tema de hoy y del próximo domingo vamos a ver varios versos, porque es más bien la palabra la que nos está hablando. Oh Señor, ellos no prestan ninguna atención a tu puño levantado. Demuéstrales tu fervor por defender a tu pueblo. Entonces quedarán avergonzados, que tu fuego consuma a tus enemigos. Con todo esto de lo que estamos viviendo de la pandemia, hay un resurgimiento de un nuevo clamor a Dios. Porque lo que las guerras no pudieron hacer, lo que los impuestos o los aranceles no pudieron hacer, lo hace una pandemia. Unir, crear una conciencia social una vez más y un nuevo clamor a Dios. Todas las naciones verán las maravillas. Y en este tiempo de Miqueas, las naciones que cuando escuchaban de Judá, de Israel, se burlaban de ellos. Acuérdense, en ese entonces la dinámica era esta: los pueblos tenían sus dioses muy personales, y si mi pueblo derrota a tu pueblo, quiere decir que mi Dios es más grande que tu Dios. Entonces cuando Asiria invade Israel, ¿qué están diciendo? Oye, que Jehová, nuestro Dios es más grande que es el Dios de ellos. Y cuando oían ellos, no, que Dios nos defenderá, se burlaban, porque los volvían a derrotar. Y dice Miqueas, pero llegará el momento en que esos que se burlan al escuchar el nombre de Jehová, a esos que se burlan al escuchar el nombre de Jesús, quedarán avergonzados, callados, al ver el poder de Dios. Y esto, iglesia, lo volveremos a ver cuando Cristo venga una vez más. Aquellos que han confiado en su riqueza, en su poder, en su influencia, en su fuerza militar, en su tecnología, en su sabiduría, dirán: ¿de qué nos sirve esto? Ante las grandes señales, milagros y prodigios que veremos. Y la respuesta es: ¿de qué nos sirve esto? De nada. Las naciones más poderosas, las personas más encumbradas no podrán comprar el perdón. ¿Qué generó toda esa influencia? Más que luchas, guerras, envidias, y verán que todo eso es inútil como una fuerza contra el poder de Dios y su evangelio. Dice Miqueas 7:16: se cubrirán la boca, mudas de respeto y temor, quedarán sin palabras. Como Job 40, cuando hablaba con Dios y Dios le responde, Job dice: no soy nada. ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano. Así como en ese entonces las naciones fueron consumidas, fueron abatidas, cuando Cristo venga una vez más, el mundo verá la verdad de Cristo y de su iglesia. Algo que nosotros ya hemos aprendido. Algo que nosotros ya hemos aprendido, ellos en ese momento apenas lo verán. Hechos 4:12.
¿Qué hemos aprendido? Que en ningún otro hay salvación. Podrán clamar a su poderío, no les servirá de nada. Podrán clamar a su poder, a su influencia, no les servirá de nada. Podrán clamar a sus pseudodioses o a sus actos religiosos, no les servirá de nada, porque en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Nosotros ya lo vimos, pero aquellos que aún no le reconocen, cuando Cristo venga una vez más, ahí dirán lo que nosotros dijimos años atrás: en ningún otro hay salvación. Y nuestro Dios no cambia. Por eso podemos tener la certeza, iglesia. Podemos vivir confiados, esperando, sabiendo que su poder obra a nuestro favor una y otra vez. Si al salir de Egipto, las naciones, ¿recuerdan cuando iban a cruzar a Jericó y entraron los espías y encontraron a Rahab? Y Rahab dijo: es que todo nuestro pueblo está temeroso porque ha escuchado las grandes cosas que su Dios ha hecho. Bueno, así como las naciones vecinas se asombraron y reconocieron el poder de Dios, así cuando Cristo venga una vez más, todo el mundo, no habrá escapatoria. Todas las naciones doblarán su rodilla de forma obligada o de forma voluntaria, pero todos la doblarán. Ahí no podrán hacer nada más que callar. No tendrán nada más que decir. No querrán saber nada. Quedarán totalmente humillados. La historia se repite. Dijo Santillana o Santayana: el que no aprende de su historia está condenado a repetirla. Iglesia, a veces estamos igual que los del mundo. No, de aquí para que Cristo venga. Pero estas señales que estamos viendo no son más que una prueba de cómo Dios en un instante cambia la historia de la humanidad. Apocalipsis dice que un cuarto de la población, que a uno de los ángeles le dio el poder sobre un cuarto de la población del mundo, y un cuarto de la población del mundo será aniquilado. Eso dice Apocalipsis. Y nos preguntábamos: ¿cómo sería una bomba nuclear? No es la expresión correcta, pero tan simple como una pandemia. Alemania, Angela Merkel dijo: el 70% de la población alemana puede ser infectada o será infectada. 3/4 partes de la población. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el control? Nuestro Dios. Las naciones no podrán hacer otra cosa más que callar. Cuando empiece el milenio, nuestro Dios libera a su iglesia como lo hizo con su pueblo en los días de Moisés. Romanos 11:26 dice: y así todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, quitará de Jacob la impiedad. Y en ese entonces muchos le reconocerán como Señor, pero no por amor, sino por miedo. Y nosotros en este momento tenemos la alternativa, la prerrogativa, la opción: ¿nos rendimos a Dios por amor o nos rendimos a Dios por miedo? Salmo 2:11 dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Hay tres grandes periodos en la historia de grandes milagros bíblicos, y creo que seremos testigos de un cuarto. El primero es con Moisés y el Éxodo, milagros, señales asombrosos. El segundo periodo de milagros asombrosos fue con Elías y Eliseo del siglo IX antes de Cristo. Y el tercero, cuando Jesús llegó en su ministerio terrenal y con sus discípulos. Y en cada uno de esos periodos había una crisis en Israel. Con el Éxodo, bueno, había una crisis para formarse como nación. Con Elías y Eliseo había una crisis tremenda, y Dios manifestó su poder a través de Eliseo. Cuando los tiempos estuvieron acomodados y había una crisis entre Roma tomando posesión de Oriente, llega Jesucristo. Díganme ustedes si no estamos en tiempos de crisis, en tiempos, creo yo, finales. Estamos en tiempos complicados. Vemos una crisis mundial y cada vez se acrecentará más y más hasta que el pueblo de Dios sea restaurado. Cuando Él venga y la manifestación de su poder confundirá, humillará a quienes no han creído. Miqueas 7:16 continúa: estarán sordas a todo lo que las rodea. Hubo un tiempo en que las naciones escuchaban rumores de Jehová y se burlaban.
se burlaban de ellos, pero ahora escucharán el nombre de Dios y temblarán al ver cómo Él vindica a su pueblo. Mira, podemos tomar estas enseñanzas y ubicarlos en un contexto en tercera persona, así de que la iglesia, Israel, pero estamos hablando de tu vida, porque es tu Dios, porque es mi Dios. Porque habrá momentos de dificultad, porque hemos experimentado momentos de dificultad, hemos experimentado crisis familiares, hemos experimentado crisis económica, hemos experimentado quizá una crisis hasta existencial, y siempre Dios ha peleado por nosotros. Si no, no estaríamos aquí. Siempre Dios ha mostrado su diestra de poder para rescatarte, para liberarte. Entonces, esto que estamos leyendo nos puede animar, nos debe animar. Si nuestra condición actualmente es de desolación, es de problemas, es de conflictos, Miqueas nos está diciendo: oye, no mires hacia atrás, mira hacia adelante, pero recuerda tu historia de atrás. ¿Cuántas veces ya Dios te liberó? Y así las naciones que rodeaban a Israel reconocieron el poderío, reconocieron que su poderío era inútil en comparación con el poder de Dios. Y lo que para ellos era motivo de orgullo, su poder, sus armas, resultó ser ineficaz. Ellos pensaban que nadie los podía derrotar, pero fueron humillados. Cuando vean los milagros y la salvación dada por Cristo, se avergonzarán. Verso 17: como serpientes que salen de sus guaridas, saldrán para encontrarse con el Señor nuestro Dios. Sentirán mucho temor de Él y temblarán de terror ante su presencia. Frecuentemente las naciones extranjeras a Israel se identificaban como serpientes. Isaías 14:29 dice: ustedes filisteos no se alegren de que la vara que los golpeaba se haya roto, de que el rey que los atacaba esté muerto, pues de esa serpiente nacerá otra serpiente aún más venenosa, una serpiente tan terrible que los destruirá. Como serpientes que salen de su guarida saldrán para encontrarse con el Señor. Jeremías 8:17 dice: enviaré estas tropas enemigas entre ustedes como serpientes venenosas a las que no pueden encantar. Los morderán y ustedes morirán. Yo, el Señor, ha hablado. Entonces, cuando Miqueas habla este lenguaje, el pueblo de Israel entiende. Porque las naciones que le rodeaban, muchos de ellos interpretaban o dibujaban o representaban a sus deidades en forma de serpiente. Y así como se arrastran por el polvo, así correrían para esconderse. Ahora, si nos situamos en el contexto, esto es alentador. ¿Por qué? El pueblo estaba viviendo bien. Los ricos enriqueciéndose más, los gobernantes sacando ventaja de su autoridad, los sacerdotes enriqueciéndose, los profetas enriqueciéndose, vendiendo sus profecías al mejor postor. Ellos estaban bien, pero Miqueas les ha dicho que vendrá un tiempo de calamidad, serán llevados al exilio, ellos van a sufrir. Algunos lo creyeron, algunos no, pero los que lo creyeron, ¿quiénes eran? Eran los indefensos, aquellos que habían sido abusados por el poder. Y a ellos les dice: viene un tiempo de restauración. Viene un tiempo de restauración. Viene un tiempo en que tu Dios peleará por ti. Y ellos entenderían ese lenguaje. Isaías 49:23 dice: reyes y reinas te servirán y atenderán a todas tus necesidades. Se inclinarán hasta el suelo ante ti y lamerán el polvo de tus pies. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Los que confían en mí, ¿qué? Nunca serán avergonzados. Mira, si tú te humillas ante Dios, ¿quién te puede humillar? Si vivimos en constante humillación ante Dios, ¿quién nos puede humillar? Una versión dice, la Reina Valera: lamerán el polvo como la culebra, como los reptiles de la tierra. Y lamer el polvo, arrastrarse, es otra figura bíblica para hablar de humillación. Humillación. Todos aquellos que te quieren ver humillado por ser seguidor de Cristo, por ser cristiano, por amar a Dios, por orar en público, por defender tu fe o por mantener tu fe, ellos serán los humillados cuando Cristo venga y te vindique y te diga: bien, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y ellos dirán: Señor, pero yo hice buenas obras.
Y así como el rey, como el pastor separa las ovejas de las cabras, ¿qué dirá él? Apartaos, nunca os conocí. Pero Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, pero nunca les conocí. Y no habrá más que humillación para ellos. Salmo 72:9 dice: delante de él se postrarán los habitantes del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los que ahora se burlan y quizá tienen poder, tienen influencia, tienen autoridad y humillan o quieren humillar a los cristianos, ellos saldrán corriendo, temblando. Primera de Samuel 13:6 dice: cuando los hombres de Israel se vieron en aprietos, porque el pueblo fue puesto en apuros, se escondieron en cuevas, grietas, peñascos, fosas y cisternas. Deuteronomio 32:24: los debilitaré con hambre, alta fiebre y enfermedades mortales. Les enviaré los colmillos de bestias salvajes y serpientes venenosas que se arrastran por el polvo. ¿Qué está diciendo la palabra? Esos que prepotentes, insolentes, saldrán lloriqueando de miedo, temblando de terror ante Jehová. Lo que a ti te infunde gozo y alegría, a ellos les infundirá terror. Cuando tú celebres que Cristo finalmente viene una vez más con sus ángeles y brincaremos de gozo porque nuestro Salvador viene, ellos estarán temblando y llorando, queriéndose esconder, y le dirán a las montañas: entiérranos, cae sobre nosotros. Y ahí, en medio del temor, tendrán el deseo de invocar misericordia y salvación. Oseas 3:5 dice: pero después el pueblo volverá y se dedicará al Señor su Dios y al descendiente de David su rey. En los últimos días temblarán de asombro ante el Señor y su bondad. El temor empieza cuando el pueblo tiene que salir de sus fortalezas. El temor a Dios empieza cuando te descubres ante Él. El orgullo humano en todas sus formas, la seguridad humana, las fortalezas físicas como espirituales deben caer delante del Señor. Y entonces el temor del Señor viene sobre ti. Cuando todo aquello en lo que el hombre confía cae, viene el temor de Dios. Verán que es el poder de Dios que actúa en favor de su pueblo. Y las naciones ya no tendrán temor de su pueblo, sino del Señor mismo. Termino con Jeremías 10:7. ¿Quién no te temerá, oh rey de las naciones? Porque a ti se te debe temer. Y si algo estamos viendo en estos días, iglesia, en las redes sociales, en los comentarios, vemos burlas al pueblo cristiano, vemos que se les quiere minimizar, se les quiere tachar de tontos. Vemos en la cultura y en la sociedad que no hay temor de Dios. Y miremos a dónde ha llegado una sociedad que no tiene temor de Dios. La Biblia lo dice: a lo malo le llamarán bueno, y a lo dulce dirán que es amargo. La mayoría de la población no tiene temor de Dios. No es de sorprendernos entonces que todas estas calamidades estén sucediendo. La iglesia debe permanecer firme. Cuando hay un mundo lleno de temor, la iglesia debe estar llena de cristianos valientes. Como en otras generaciones, como en tiempos de Miqueas, no había temor a Dios. Y actualmente no se apela al temor a Dios, se apela más a la gracia. Y saben, es verdad, es cierto, pero la misericordia de Dios no está por encima de su santidad, ni su santidad está por encima de su misericordia. Todo esto cambiará cuando Cristo venga por segunda vez. Cuando Cristo venga por segunda vez, ahí entonces el cristiano que fue humillado, o si no humillado, todos los pesares de la vida, todo aquello que sufriste en esta vida, será nada comparado con el gozo de tu Señor. Dice la Biblia que es como la mama
como la madre que da a luz un hijo y tiene dolores, pero después al ver a su hijo se olvida de los dolores por el gozo de ver a su hijo. Cuando Cristo venga, cuando en los cielos oigamos la final trompeta, con un sonido que todos los cristianos vamos a identificar, muchos se dirán: ¿qué es eso que se oye? ¿Qué está pasando? Nosotros lo identificaremos con un corazón lleno de gozo, y a partir de ese momento toda lágrima, todo sufrimiento experimentado, toda angustia vivida, todo dolor soportado será nada comparado con el gozo de ver venir a nuestro Señor en los cielos. A eso apela Miqueas. Actualmente hay sufrimiento, le dice al pueblo de Israel. Serán llevados a la esclavitud, serán puestos en cautiverio, muchos no regresarán, pero no vean eso. Vean que su Dios peleará por ustedes, porque aunque está juzgándolos, no han dejado de ser sus hijos, y como Padre amoroso Él los rescatará. Y esa es palabra de Dios para ti y para mí. En estos días más que nunca son oportunas, por esa psicosis que hay a nivel estatal o mundial, más bien por ese temor que hay a nivel mundial. Es verdad, debemos ser juiciosos, precavidos, debemos de ser astutos, debemos ser cuidadosos, pero nuestra confianza no está en el antibacterial o en que estornuden a 10 metros de mí. Debo tener cuidado, por supuesto que sí. Yo principalmente, nosotros, cada uno debe ser cuidadoso, por supuesto que sí. Pero nuestra confianza, ¿dónde está? Está en Dios. Nuestra seguridad está en Dios. No se trata de creer de forma abyecta de que a mí nada me pasará. No, porque el cristiano también le duele la cabeza. El cristiano también le da hambre. El cristiano también se duele. Pero nuestra confianza está en que no importa estas circunstancias, mi Dios pelea por mí. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Esa es nuestra seguridad, iglesia. Ahí está nuestra confianza. Palabra de Dios.